Bienvenidos chicos y chicas al vídeo de Geografía e Historia de primero de ESO, en el que vamos a trabajar los aprendizajes esenciales del criterio número 5. En este criterio trabajaremos aprendizajes relacionados con la geografía de Canarias, como vemos en lo subrayado amarillo, como en vídeos anteriores. Además, como objetivo esencial de este criterio, veremos que el objetivo es comprender el territorio canario, valorarlo y sobre todo fomentar actitudes de conservación del territorio canario. Este va a ser nuestro guión que vamos a plantear para tener un orden en la explicación. Recuerda que sería interesante que pares o le des para atrás en el vídeo si hay cosas que no te quedan del todo claras. Vamos a empezar situando el archipiélago canario dentro del planeta. Como sabemos, en el planeta existen tres zonas bioclimáticas claras. Por un lado, las zonas cálidas próximas al Ecuador, las zonas templadas y las zonas frías próximas a los polos. El caso de Canarias se sitúa en esa zona de transición entre la zona cálida y la zona templada, a diferencia de la península ibérica. Es por este motivo por el que habitualmente escuchamos el término de que Canarias tiene un clima subtropical, por encontrarse en esa zona de transición. Además, podemos situar a las islas en lo que denominamos la región macaronésica. Se trata del colectivo de islas que poseen características geográficas semejantes entre sí, como por ejemplo el origen volcánico, especies vegetales endémicas, similitud de clima, etc. Estas islas las situamos con las Azores en el norte, Madeira por encima de Canarias y Cabo Verde ya en el sur. Vamos a situarnos en el bloque importante de los aspectos geográficos de Canarias. Vamos a empezar con el relieve volcánico de las islas. Como sabemos, podemos dividir a las islas en dos bloques grandes en cuanto al relieve. Por un lado tenemos las islas más occidentales, La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, con un relieve que tiene una altitud que en muchos casos superan los 1000 metros de altitud, y otras islas, en este caso las orientales, que son Lanzarote y Fuerteventura, que tienen un relieve más llano, fruto de los procesos de erosión que han padecido y por ser las más antiguas de las islas. En Canarias hemos padecido erupciones históricas desde el siglo XV, ahí tenemos el recorrido histórico de las islas que están en actividad volcánica, y las dos últimas las podemos situar en la isla de La Palma con el volcán de Teneguía, y en el caso de la isla del Hierro con esa erupción submarina que padecimos en el año 2011. Vamos a pasar a visualizar las formas del relieve más destacadas que podemos ver en Canarias. En primer lugar vemos los macizos volcánicos. Los macizos volcánicos son zonas más antiguas de Canarias en las que hemos llevado a cabo procesos erosivos muy importantes, dando lugar a importantes e imponentes barrancos. Este es el ejemplo, en este caso, del macizo de Anaga, en Tenerife. En segundo lugar, vamos a hablar de los conos volcánicos, probablemente la forma del relieve más clásica en territorios volcánicos, esa forma en cono por la emisión de materiales magmáticos desde el interior de la corteza terrestre. Ahí vemos dos ejemplos, en la izquierda pues campo de volcanes en Timanfaya, Lanzarote, y en la derecha el caso del volcán de Teneguía que nombrábamos antes como una de las erupciones históricas. Pasamos a hablar de las dorsales, lo vemos muy clarito en la imagen de la izquierda, es la conjunción de una hilera de volcanes que se alinean. Esto posteriormente lo veríamos transformándose con procesos erosivos, dando lugar a barrancos y demás. Calderas, probablemente de las imágenes más impactantes que tenemos en Canarias. Vemos las dos más imponentes, la caldera de Taburiente en La Palma y la caldera de Cañadas en Tenerife. Esto no es otra cosa sino el hundimiento de un edificio volcánico que da lugar a esta forma de socavón. Malpaíses, un término muy clásico en Canarias, corresponde a estos territorios de coladas AA en el que es muy difícil el cultivo, ¿vale? De ahí que dé lugar a este concepto de malpaís. Vemos el ejemplo del malpaís de Güímar en Tenerife. Acantilados, también importantes e imponentes en muchas de las islas. Tenemos los dos ejemplos. Se trata de esos edificios volcánicos que quedan descubiertos y que van siendo erosionados por el mar. Vemos el ejemplo de Tenerife con los gigantes Ifamara en Lanzarote. Las playas, que dependiendo del tipo de material que tengamos y el tono que tenga este material, pues podemos tener dos claros tipos de playa, ¿no? Vemos el ejemplo de la playa de Maspalomas en Gran Canaria,
con playa dorada, y en este caso Benidorm, Tenerife con un material más basáltico, en este caso una playa de arena negra. Vamos a continuar y pasamos a las características climáticas de Canarias, ¿no? En líneas generales, en Canarias podemos situar tres tipos de tiempo: un tiempo anticiclónico con los alisios permanentemente, un tiempo, en este caso, con la inclusión de algunas borrascas e inestabilidad, o cuando el viento nos viene ya de componente de, en este caso, este o sureste, que nos trae calima a Canarias. Pero en líneas generales, en Canarias podemos situar dos claros climas, ¿no? Un clima que se queda en la zona norte de las islas y otro que se queda en la zona sur de las islas. En las caras nortes de las islas, los vientos alisios cargados de humedad suelen dejar esta imagen, una zona de mar de nubes que permite esa lluvia oculta o lluvia horizontal y permite unos nortes más húmedos y frescos, frente al sur de las islas más secos y con temperaturas relativamente más elevadas. En líneas generales podemos hablar de tres climas en Canarias. Vemos estos tres climogramas como ejemplo. Clima más costero, como vemos en Santa Cruz de Tenerife, periodos en los que no llueve nada y unas temperaturas medias relativamente altas. Climas de medianía más húmedos, expuestos a esos alisios en el que nos llueve prácticamente durante todo el año, y las temperaturas son relativamente más suaves, más bajas. Y por último, ya excepcional en las islas, por ejemplo, de Tenerife y de La Palma, en el que tenemos un clima de alta montaña. Como vemos, temperaturas medias por debajo de 10 grados en los meses de invierno, por ejemplo, y que además la forma en la que nos puede caer la lluvia puede ser en forma de nieve o de granizo. Vamos a pasar y continuamos a la vegetación en Canarias, caracterizada por una gran diversidad. Como vemos, en este caso, en esta representación de una isla de relieve en Canarias, la vegetación está condicionada por el clima que tenemos en las diferentes zonas de las islas, tal como hemos visto en el mapa anterior. Vamos a pasar a ver cada uno de esos pisos de vegetación. En primer lugar, vemos de 0 a 400 metros lo que denominamos el cardonal tabaibal, una vegetación como el cardón o la tabaiba, que están muy asociados a periodos de sequía, altas temperaturas y además facilidad para vivir próximo al mar. Tenemos un bosque termófilo muy deteriorado en Canarias porque es donde se han situado la mayoría de los núcleos poblacionales. Este sería un ejemplo en La Gomera. Son especies vegetales y paisajes que están más asociados a un poquito mayor de aporte de precipitaciones. Llueve un poquito más en este flanco de entre los 400 y los 800 metros de altitud. Solo en la cara norte de las islas y no en todas. En este caso, por ejemplo, estamos viendo Anaga en Tenerife, nos encontramos con el Monteverde, o también denominado laurisilva, un bosque que vive de ese mar de nubes en el que, gracias a ese aporte de cantidad de humedad y unas temperaturas frescas y estables durante todo el año, permite este tipo de bosques que prácticamente ya están extintos en casi todo el planeta, un bosque de la era terciaria, ¿no? Destacan especies como el brezo, la falla, etc. Pasamos a los 1000 y 2400 metros de altitud. Tenemos esa imagen en la que vemos Tenerife ya por encima del nivel del mar de nubes y encontramos el Pinar, un pinar que está más acostumbrado ya a unas medianías en las que la temperatura es un poquito más dura, hay una gran diferencia entre las máximas y las mínimas, y además es un tipo de vegetación, el pino canario, que aguanta muy bien los incendios forestales. Y ya en el caso de la isla de Tenerife y de La Palma nada más encontramos esta vegetación propia por encima de los 2400 metros de altitud, un clima ya de cumbre, un tipo de vegetación que se acostumbra muy bien a esas bajas temperaturas en invierno y unas altas temperaturas en verano, y con precipitaciones en forma de nieve. Característico pues es en este caso, vegetación propia del Teide, que en muchos casos pueden ser incluso endémicas, es decir, que solo las encontramos aquí, como la violeta del Teide, el tajinaste o la retama. Pasamos al penúltimo punto, o último punto mejor dicho, del bloque grande de contenidos geográficos de Canarias, el agua en Canarias, y como sabemos que es un recurso escaso. En líneas generales, el agua en Canarias, como vemos en este esquema, procede de la lluvia, ¿vale? Esta lluvia la podemos canalizar o la podemos trabajar en Canarias históricamente a través de presas, aljibes o estanques, como vemos en la imagen, o a través de la extracción del interior, a través de los acuíferos, las galerías. Además, se han incorporado en las últimas décadas dos formas de tratar el agua en Canarias: las desaladoras, para extraer agua del mar y hacerla potable, o las depuradoras, darle un segundo uso a esas aguas residuales en Canarias, ¿vale?
Esta agua en Canarias evidentemente la consumimos principalmente para la agricultura, para el turismo y cada vez más, para la industria y por supuesto para el uso doméstico. Les animo a que vean este vídeo de Tenerife Rural en el que se ve el proceso de formación y de creación de las galerías ya históricos en la isla de Tenerife. Pasamos al tercer y penúltimo bloque de contenidos, ¿vale? Vamos a hablar de los principales problemas medioambientales que tenemos en Canarias. Vamos a empezar por el primero, en este caso serán las fuentes de energía y la contaminación atmosférica. Sabemos que en Canarias el 86% de la energía de la cual nos abastecemos proviene de este tipo de centrales térmicas, muy contaminantes y favorecedoras del cambio climático, frente a este tipo de energías, ¿no? Fotovoltaicas o eólicas, que cada vez se van haciendo más protagonistas, pero no lo suficiente. Les pongo un ejemplo de política medioambiental interesante, el caso de la isla del Hierro, con el proyecto de la Corona del Viento, en el que es la única isla en el archipiélago que se consume y que se autoabastece por sí sola. Les animo a que investiguen sobre ello. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la gestión y el impacto que tienen los residuos en el paisaje. Es habitual este tipo de imágenes, como vemos en una de las playas en las islas, y también este tipo de noticias. Encuentran en la costa de Tenerife un vaso de plástico de un yogur de Danone de hace 40 años. Aquí vemos cómo un yogur, aun pasando tanto tiempo en el mar, no se deteriora. Frente a este tipo de deterioros paisajísticos solo nos queda estos principios, la de reciclar, como sabemos con los contenedores azul, verde, marrón o gris o amarillo, pero también la de reducir o reusar algunas cosas que podamos utilizar en Canarias. Recuerden que estamos en un territorio muy limitado y es muy importante estos principios. Por último vamos a hablar de la alteración del suelo y por supuesto de la degradación que tiene el paisaje y cada vez más, ¿no? Vemos esta noticia de 86 conos volcánicos de Tenerife, muestran un deterioro significativo. Esta investigación fue hecha por alumnado de bachillerato de un instituto del sur de la isla, del IES Los Cristianos, en el que analizaron precisamente volcanes como este, el de Chayofita en Los Cristianos, pues bastante deteriorado por impacto turístico, o este, en la zona de Teno, para la extracción de el picón de un cono volcánico. Frente a este tipo de impactos que tenemos en Canarias, sí podemos destacar en este último bloque que poseemos un gran espacio protegido en Canarias. Nada más y nada menos que el 40% del espacio protegido lo tenemos en Canarias, frente al 10% del resto del territorio peninsular. Destacan los 4 parques nacionales, somos la única comunidad autónoma que posee 4 parques nacionales: Taburiente, Las Cañadas, Timanfaya y Garajonay. Tenemos en total 8 categorías de protección y 146 áreas naturales protegidas, nada más y nada menos, en todas las Islas Canarias. Como vemos, una amalgama de colores importante. Si nos centramos en Tenerife, pues vamos a destacar 4 ejemplos. En la parte superior derecha pues vemos a los Roques de Anaga. Los Roques de Anaga no, sino el Parque Rural de Anaga exactamente. En la parte inferior derecha vemos la Montaña Roja como un ejemplo, en este caso, de reserva natural especial. En el caso de la izquierda, pues vemos la Caldera del Rey, un tipo de caldera, como un ejemplo de monumento natural. Y en la parte superior izquierda vemos en este caso el Barranco de Ruiz, ¿no? Un sitio de interés científico. En definitiva, como vemos, una gran amalgama de áreas naturales protegidas en la isla de Tenerife. Y termino con una frase de un artista canario muy significativo en la historia de las últimas décadas, fallecido en los años 90. Esta frase de este mítico artista lanzaroteño, César Manrique, decía así: los canarios nunca han tenido una conciencia exacta del gran lujo que significa vivir aquí. Creo que es muy importante primero conocer el territorio canario para después valorar y por supuesto conservarlo. Les animo a que investiguen sobre este artista canario con una infinidad de documentales que existen en la red. Hasta otra.